buenos días, tardes, noches o madrugadas. Yo soy JJ Ross y esto es Orgullo Fan. Tengo una lista pendiente interminable de vídeos que hacer. En serio, no lo creeríais. La lista es muy grande, muy grande. Entre otros, tengo uno sobre la actriz Olivia de Havilland, que falleció el pasado mes de julio a la edad de 96 años. Tengo otro sobre lo mal que se llevaban los protagonistas de Lo que el viento se llevó, película de la que sorprendentemente hemos hablado bastante a lo largo de este verano. Y otra de las recurrentes menciones del canal, la serie Hollywood de Ryan Murphy para Netflix, que se ambienta dentro de la edad dorada de la meca del cine. Pero en contexto, a la hora de planificar estos vídeos siempre me topaba con el mismo muro. Y es que me es imposible analizar estas películas, estos actores y actrices, esta serie, sin entender el contexto donde surgieron o donde se ambientan. Y es por eso que hoy voy a intentar el titánico esfuerzo de resumir en un único vídeo lo que fue el Star System de Hollywood. Ahí vamos. Para entender lo que fue el Star System de Hollywood deberíamos de remontarnos hasta la misma génesis del séptimo arte a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En aquel momento el cine era considerado poco menos que un juguete y no se le adjudicaba realmente talento a la gente que trabajaba dentro de él. Por el contrario, los actores y actrices de Broadway eran tratados poco menos que como dioses, aunque algunos de ellos de forma puntual y obviamente por dinero accedieron a aparecer en producciones, si bien se pedía que no se les acreditase dentro de las películas porque no querían rebajar su prestigio, porque las películas iban destinadas para las clases menos pudientes, vamos, directamente para los pobres, y por otro lado, uno de los bienes más preciados de un actor es su voz, y aquellas películas eran mudas. Fue el propio público el que empezó a demandar, solicitar información sobre quiénes hacían las películas, si bien este misticismo que envolvía a los actores y actrices no hizo sino acrecentar su leyenda. Y así llegamos a la década de los años 20, donde por un lado la Gran Depresión arrasó con Norteamérica, mientras que por el otro Hollywood se asentó como el lugar donde se hacían las películas y donde fueron surgiendo los grandes estudios como Warner Brothers, Metro-Goldwyn-Mayer o Universal. Los astros se alinearon, y nunca mejor dicho, para provocar esta tormenta perfecta de glamour, ya que el cine poco a poco se fue convirtiendo en el entretenimiento más demandado de todo el mundo. Otros lujos, como por ejemplo prendas de vestir o automóviles o incluso bienes de primera necesidad como la comida, dependían su precio de la materia prima y de la calidad de las mismas, mientras que por el contrario el cine, el precio de una entrada siempre era el mismo. Daba igual cuánto hubiera costado en hacerse la película, daba igual del género que fuese, comedia, musical, bélica, western, todas las películas costaban lo mismo y todas te proporcionaban durante poco menos de 2 horas la sensación de que los sueños se podían hacer realidad. De esta forma, los estudios anteriormente mencionados, muchos de los cuales o todos eran presididos por inmigrantes que habían llegado a Estados Unidos con la promesa de que sus vidas podían cambiar, pues se dieron cuenta del negocio que tenían entre manos y decidieron manufacturar un título detrás de otro. Cada uno de estos estudios que he mencionado hacían 50 películas al año. 50 películas al año, por lo que dependían de un ejército de personas encargadas única y exclusivamente a hacer estas películas. Esto es que las películas no se entendían como a día de hoy, donde cada una de ellas tiene su propio proceso y algunas de las historias son consideradas como poco menos que obras de arte. No. En aquel momento las películas eran un producto y su producción, su rodaje y su estreno era cuestión de meses o incluso de semanas. Por ello, cada estudio de Hollywood tenía su propio grupo de actores y de actrices. Ellos eran el eslabón más preciado de la cadena y, aunque eran tratados poco menos que como reyes y reinas, por lo menos de puertas para afuera, lo cierto es que la realidad distaba mucho de ser así. Y no era la concepción que a día de hoy tenemos de intérpretes. No, nada que ver. Cada actor y actriz tenía asignado un rol, un perfil al que correspondía y se veía condenado a perpetuarlo, estirarlo, perfeccionarlo lo máximo posible en la pantalla grande, porque salirse de esa concepción que el público tenía sobre la imagen de la estrella en cuestión podía significar el fin de su carrera. La mayoría de los argumentos de las películas de hecho se decidían en los despachos de Hollywood y no era en relación a la trama o la historia en sí, sino que era más bien una cuestión de tenemos a Clark Gable y Spencer Tracy en San Francisco y de repente, ¿qué pasa? ¡Un terremoto! Perfecto, que alguien escriba esa película.
En aquella época además se emparejaban a actores con actrices como si fueran cromos, y si la química resultante en la pantalla grande funcionaba, se veían obligados a hacer varias películas juntos. Así se hicieron emblemáticas parejas como las de Fred Astaire y Ginger Rogers, o Spencer Tracy y Katharine Hepburn, que si no me equivoco hicieron 9 películas juntos. Por supuesto, una de las partes importantes del Star System de Hollywood, esta maquinaria implacable de fabricar estrellas, era el control férreo de las vidas privadas de sus principales activos. Esto es, las vidas íntimas de sus actores y actrices. Los estudios lo controlaban todo. Todo. Ellos decidían cómo se vestían, qué comían y, sí, en la mayoría de los casos, con quién se acostaban. Todo ello, obviamente, con la complicidad de los tabloides sensacionalistas y lo que en aquel momento era la prensa del corazón. Entre otras muchas cosas, los estudios decidían, por ejemplo, el nombre de sus estrellas. El nombre real de Cary Grant era Archibald Leach y el de Joan Crawford era Lucille Fay. Y también se decidía qué personalidad tenía cada uno de estos roles, de estos perfiles, de estas estrellas, de estos actores. Durante décadas, Humphrey Bogart encarnó en la pantalla grande el estereotipo de tipo duro, que siempre tenía una frase lapidaria perfecta en los labios, pero la realidad es que el actor era terriblemente inseguro. Y por otro lado, Rock Hudson hacía de galán en la pantalla grande, era una bestia de seducción masculina, cuando la realidad es que era homosexual. En este sentido, y por supuesto debido a la época, podéis entender que Hollywood era, vamos, lo tenía clarísimo. Los actores y actrices tenían un contrato moral, por así decir, donde se les prohibía que fueran gays o lesbianas. Se les prohibía beber, se les prohibía consumir drogas, se les prohibía ser infieles, se les prohibía ser promiscuos, se les prohibía prácticamente todo. Dos de los intérpretes que pronto se rebelaron contra el Star System de Hollywood fueron, irónicamente, dos de los protagonistas de Lo que el viento se llevó, Clark Gable y Olivia de Havilland, película esta, la de Lo que el viento se llevó, que siempre se ha considerado como el ejemplo perfecto de lo que podía hacer el sistema de estrellas de Hollywood. Por un lado, Clark Gable era el eterno galán de la Metro-Goldwyn-Mayer, pero como castigo, fue cedido a Columbia para que hiciera una película. El castigo se debía a que Clark Gable había cometido la excentricidad de quitarse todos los dientes y ponerse una dentadura postiza, motivo por el que su compañera de reparto, en Lo que el viento se llevó, Vivien Leigh, decía que le daba asco besarle, que le daba asco besar a un tío que tenía una dentadura postiza. La jugada le salió cara a Louis B. Mayer, el presidente del estudio MGM, porque la película que hizo Clark Gable en Columbia fue Sucedió una noche, de Frank Capra, una de las mejores películas de la historia, que arrasó en los premios de la Academia y le permitieron al actor ganar su estatuilla dorada, la única que ha conseguido en toda su carrera. Así que Mayer no tuvo más remedio que volver a abrirle las puertas de su estudio con los brazos abiertos y encima subirle el sueldo. Por su parte, Olivia de Havilland, que fue nominada al Oscar a la mejor actriz secundaria por Lo que el viento se llevó, también fue pionera en esto de pedir que le rescindieran su contrato para ella poder decidir qué películas hacía. Pero incluso le pasó factura en su vida personal, pues es muy conocida que no tenían buena relación con su hermana pequeña, Olivia, que utilizaba el apellido paterno, Olivia de Havilland, y su hermana Joan, que utilizaba el apellido materno, Fontaine, Joan Fontaine. Otra actriz que también ganó a lo largo de su carrera el premio Oscar por una película de Hitchcock y que a día de hoy son las dos únicas hermanas que han conseguido la principal estatuilla a la mejor actriz en la entrega de premios de los Oscar. El mismo año que se estrenó Lo que el viento se llevó, vio la luz también El mago de Oz, que es otra de esas películas que siempre se mencionan cuando se habla del Star System de Hollywood. Cinta que estelarizó a una Judy Garland de niña que fue obligada a consumir todo tipo de drogas y de pastillas para permanecer en los estándares que le exigía el estudio. Espera. Un momento. Has dicho que los actores y actrices no podían consumir drogas. Bueno, en realidad tenían prohibido consumir drogas a no ser que esas drogas se las facilitara el estudio. De hecho, David O. Selznick, el productor de Lo que el viento se llevó, era conocido por consumir anfetaminas. Una práctica esta, la de las anfetaminas, que él mismo animaba a todo su grupo de actores, de directores, de guionistas, para poder trabajar en jornadas maratonianas de 20 horas de rodaje. Ese mismo año, 1939, también fue el principio del fin del sistema de estrellas de Hollywood, pues también supuso el inicio de la Segunda Guerra Mundial.
Y aunque después de la contienda se siguieron haciendo películas con la misma fórmula, lo cierto es que el precedente que habían marcado Clark Gable, Olivia de Havilland y otros valientes actores y actrices hizo que sus compañeros entendieran que para ser considerados realmente como intérpretes, debían de decidir qué proyectos escoger, debían de no encasillarse y sobre todo debían de tener el control de sus vidas privadas para hacer lo que les diera la gana. Poco a poco el Star System fue languideciendo y ya en la década de los 70 pues se le puso punto y final con la llegada de nuevos valores a la industria como George Lucas, Steven Spielberg, Martin Scorsese o Francis Ford Coppola y el asentamiento del nuevo método de interpretación, el método Stanislavski, donde los actores realmente se convertían en los personajes que encarnaban y no eran simples marionetas que se iban moviendo por el escenario a gusto del director. En fin, lo he conseguido, lo he conseguido. Esto sería el sistema de estrellas de Hollywood, a grosso modo. Habría muchas más historias que contar acerca de ello, pero bueno, creo que con esto ya tenéis una pincelada de qué implicaba realmente el Star System, y este será el vídeo al que os remita siempre que hable de algún actor, actriz, película, serie de televisión que se creara o se ambiente dentro de este periodo. Si te ha gustado el vídeo ya sabes lo que tienes que hacer, dale like, suscríbete, activa las notificaciones, comenta, comparte, todas esas cosas que decimos los youtubers, y yo regreso mañana mismo a este vuestro canal del que hoy me despido con un fanáticos saludos amigos. ¡Chao!